nadie me puede decir que la cultura azteca no fue sorprendente. ¿Saben por qué? Prestemos mucha atención. ¡Claro! La civilización o Imperio Maya se le conoce por ser una de las civilizaciones con más aportes culturales. ¡Wow! Dieron lugar desde el año 2000 antes de Cristo hasta el año 1527 después de Cristo, siendo conocida como la cultura más dominante de todo Mesoamérica. Era tan extensa que comprendió los actuales Yucatán, Belice, Honduras, El Salvador y el sureste de México, tomando las costas del Pacífico y casi un tercio de todo Mesoamérica. Los avances que la cultura maya aportó van desde escritura, astronomía, matemáticas hasta la arquitectura, muy pero muy importantes para el desarrollo de otras civilizaciones. También recordemos que eran politeístas, como los aztecas, pero ellos tenían otra característica muy parecida al del Imperio Incaico. Su religión estaba muy conectada con la naturaleza en sí, lo que hacía que sean también panteístas. Y para poder venerarlos construían principalmente enormes pirámides, que también les servían de centros sociales. Veamos cómo era su organización política y social. ¡Interesante! La cultura maya, a diferencia de otras culturas, no se desarrollaron en una sola ciudad con un solo gobernante, sino que estaba conformada por diferentes ciudades-estado, con diferentes líderes, llamados Halak-Wimik, que se decían tenían cargos divinos y hereditarios que contaban con cierta individualidad, pero con la misma religión y costumbres. La forma de gobierno maya se dividía jerárquicamente en 5 posiciones o cargos. Los sacerdotes, que se creía podían comunicarse con los dioses, por lo que tenían el poder supremo. Seguían los gobernantes, que era el líder de cada ciudad-estado. Luego seguían los nobles, conformados por comerciantes, guerreros, caciques, entre otros. Seguían los artesanos y campesinos. Y por último se encontraban los esclavos. Les cuento algo muy interesante, y es que los mayas también tenían un calendario, muy parecido al que tienes en tu cuarto o cocina, solo que otro tipo. Y por si fuera poco, también crearon otro calendario, pero este era uno religioso y solo 260 días. Estos grandes conocimientos de astronomía también les servían en su actividad agrícola, ya que la agricultura era muy importante para ellos. Por lo que además también desarrollaron un avanzado método que los ayudaba a poder cultivar en cualquier momento del año, utilizando técnicas de riego. ¡Eso ya es otro nivel! ¡Claro! Chicos, los mayas realizaban operaciones con números con bastantes decimales, tantos que si te tocaran en un examen estarías muerto de miedo. Por eso tienes que concentrarte. Ahora es momento de un dato muy importante. ¿Sabían que el dios más importante de los mayas era el dios del maíz, Amun? Así como lo oyes, ya que ellos consideraban que el maíz era un alimento muy importante. Chicos, como podemos ver, hasta los alimentos favoritos de los mayas tenían sus dioses. ¿Se imaginan si esa costumbre siguiese vigente? Habría una divinidad de la pizza, del ceviche, la salchipapa o la torta de chocolate. Creo que este tema aún da para más, así que voy a invitar al especialista del día para que nos cuente sobre la adoración a los dioses aztecas y mayas. ¡Bienvenido! ¡Sí! Hola Braulio, hola chicos. Les comento que para poder venerar a sus dioses y realizar distintos rituales, el Imperio Azteca construyó muchos templos, pero los principales se encuentran en Teotihuacán, ya que era conocido como la ciudad de los dioses y el centro ceremonial más representativo de todo Mesoamérica. Por otro lado, los mayas construyeron 3 pirámides muy representativas, la del Sol, la Luna y la de Quetzalcóatl, una de las divinidades más importantes, conocida como la serpiente emplumada. ¡Wow! Ojo, no confundamos estas pirámides con las de Chichén Itzá, que forman parte de las 7 maravillas del mundo junto a Machu Picchu. Las que nos acaban de presentar se encuentran a 78 kilómetros de la Ciudad de México y las segundas en Yucatán.
¿Y qué más puede contarnos de las construcciones de aspecto religioso, en este caso de los mayas? Otros templos mayas importantes son el templo de Kukulcán, también llamado como el Castillo, que se encuentra en la península de Yucatán, el templo del dios descendiente en Tulum, ¡Sí! el templo del jaguar en Guatemala, el juego de la pelota en Chichén Itzá. ¡Wow! Y bueno, vamos a seguir profundizando en estos dos grandes imperios, pero ahora nos enfocaremos en su economía y religión. Comencemos con el Imperio Azteca. ¡Interesante! El gran imperio azteca se centraba principalmente en la agricultura. Eran unos profesionales principalmente en el cultivo de maíz, ají y frijol. Pero no solo hacían eso, sino también cazaban peces y aves acuáticas, que luego eran también comercializadas. Pero ellos no utilizaban la moneda, claro que no, sino que tenían como medio de pago el cacao. Es como si pagaras con chocolate, el sueño de muchos niños sin duda. Además, también crearon un sistema de cobros de tributo para todo aquel que utilice la tierra. Así que si querías cultivar, tenías que pagar tu tributo como los demás. Entre las características religiosas del Imperio Azteca tenemos que era politeísta, es decir, que veneraban distintos dioses, principalmente a los relacionados con la lluvia, fenómenos naturales y los astros. Veamos algunos de ellos. Entre los dioses del imperio tenemos al creador del universo, Xipatli, que era representado como una serpiente dragón muy imponente que vivía en el cosmos. Luego tenemos a Mesli, diosa de la luna, a Tlazolteotl, la comedora de inmundicias, que se encargaba de purificar la suciedad, Tlaloc, dios de la lluvia, Ejecatl, entre otros, siendo su dios principal Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Los aztecas tenían tres divisiones: la tierra o Tlaltipac, donde se encuentra todo lo que podemos ver. Le seguía el inframundo o Mictlán y las moradas finales, o Tonatiuhcan, el cielo, donde iban los guerreros muertos o sacrificados. ¡Interesante! La cultura maya tenía como principal actividad económica a la agricultura. Cultivaban productos como los frijoles, maíz y tubérculos, utilizando un método conocido como la milpa, que consistía en deforestar una zona para luego cultivar en ella. Ellos utilizaban estos productos para poder realizar otros, como distintas medicinas y materiales que les podían servir mucho para actividades como la construcción. Otra gran actividad económica también fue explotar los recursos minerales, como la arcilla, el jade, hematita, entre otros que utilizaban para fabricar distintas armas, tintes o herramientas. Es importante contarles que usaban como medio de pago el trueque, es decir, que intercambiaban alguna de sus pertenencias por otra que necesitaban, o si no, utilizaban los granos de café como moneda. ¡Wow! Entre las características religiosas estaba el ser politeístas y que la mayoría de sus deidades tenían características físicas muy parecidas a los reptiles. Uno de los dioses más importantes ya mencionados de esta cultura es el dios del maíz, Amun. También se le conocía como el dios de la vegetación silvestre y el cuidador de animales, por lo que era muy querido. Otros dioses a los que adoraban eran Hunabku, dios creador del día y los cielos. También veneraban al dios de la lluvia, Chak, ya que decían era responsable de la prosperidad de los cultivos, una actividad ultra importante para los mayas. ¡Interesante! Chicos, les cuento que en este libro he encontrado una gran historia que nos narra la coincidencia entre el pueblo azteca y la llegada de los españoles. Verán, se dice que el pueblo azteca tenía una fuerte creencia de que en el año 1519 volvería su dios a la tierra, Quetzalcóatl. Este fue confundido con la llegada de los españoles y Hernán Cortés fue recibido con varios regalos de oro. Esto hizo que se adelantara la conquista española. Tristemente, este cuento no tuvo un final feliz, como los que leíamos de chicos.
Profe, tengo el presentimiento que tiene un dato interesante para nosotros. Me leíste la mente. Les quería contar acerca de las creencias religiosas de los aztecas, quienes creían en la existencia de 13 cielos, una tierra y 9 infiernos, los cuales habían nacido de Zipac-Tlacti, y que la mejor forma de ir al cielo era muriendo en la guerra. Pero para los mayas no existía eso de ir al cielo, ya que para ellos el cielo solo era de los dioses y los seres humanos solo debían ir donde Xibalba, que era el inframundo, y te trataban según cómo te portaste mientras estabas vivo. Ahora, sigan atentos. Ahora sí, hemos dado por finalizado el tema de hoy. Hemos podido aprender sobre diferentes civilizaciones que han sido importantes para Centroamérica y el mundo. Ahora, démosle la bienvenida al profesor una vez más. Hola de nuevo, chicos, estoy aquí una vez más porque es momento de las preguntas. Así que coloquemos esos apuntes a un lado, que aquí viene la primera pregunta. Aquí las presento. ¿Cuál fue uno de los primeros pueblos de Mesoamérica? A, olmecas, B, mayas, C, aztecas. Creería que la respuesta es la opción A, profe. Usted dirá. Muy bien, Braulio. Fueron los olmecas, el primer pueblo sedentario de Mesoamérica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién era Hueytlatoani en la cultura azteca? A, consejero principal, B, rey supremo, C, esclavos. Esta sí está un poco difícil. Creo que la respuesta correcta es la B. Muy bien, rey supremo azteca, cabeza de la jerarquía. Vamos con la última pregunta. ¿Quiénes eran una de las autoridades máximas de la cultura maya? A, comerciantes, B, sacerdotes, C, artesanos. Fácil, profe. La respuesta correcta sería la opción B. Excelente, los sacerdotes. Los mayas creían que ellos podían comunicarse con los dioses. Y bueno, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Sigan repasando. Las culturas mesoamericanas, al igual que la nuestra, establecieron un gobierno muy bien organizado y nos han dejado todo un legado cultural, tanto en arquitectura como costumbres. Por eso, en vez de buscar las diferencias entre distintas culturas, podemos fijarnos en todo lo que nos une y nos fortalece. Eso nos ayudará también a trabajar en equipo y valorar más todo lo que nuestros antepasados han construido para nosotros. Así que recordemos valorar el patrimonio cultural de nuestro continente. Hoy, en Tiempo para Aprender, Historia, Geografía y Economía de segundo de secundaria, aprendimos sobre el desarrollo cultural en Mesoamérica. Iniciamos explicando la ubicación de las culturas de Mesoamérica, ubicada en la parte norte y centro de América. Se dividió en 3 etapas: el preclásico, clásico y posclásico. Además vimos una de sus civilizaciones más importantes, los aztecas, que tenían como rey a Hueytlatoani, un idioma principal de 36,000 palabras, un gobierno organizado, político y social, grandes templos para venerar a sus numerosos dioses, entre otras características. Otra cultura fue la de los mayas, conocida como la cultura más dominante de Mesoamérica, donde realizaron muchos descubrimientos e inventos, como su propia organización religiosa, social y política. El Imperio Azteca tuvo a la agricultura como principal actividad económica, creando un sistema de cobro por el uso de la tierra. Y entre los dioses vimos principalmente a Zipacli, Mestli, entre otros. En la cultura maya su principal actividad económica también era la agricultura, donde luego era utilizado para hacer otros productos que se comercializaban. En su desarrollo religioso tenían a Yuncax como dios principal y otros dioses como Hunapku y Chac. La cultura maya tenía el pensamiento que el cielo solo era para los dioses y ellos debían ir al inframundo con Xibalba. En cambio, en la cultura azteca tenían el pensamiento que solo los que morían en la guerra podían ir al cielo. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el repaso de hoy y como siempre digo, ya nos volveremos a encontrar para seguir estudiando. Espero que les haya gustado el programa de hoy, ya que hemos aprendido que debemos conocer y admirar las distintas culturas y civilizaciones antiguas,
ya que eso es lo que hace que nuestro continente sea multicultural. Y si les interesa mucho el tema de las civilizaciones de Mesoamérica, les recomendamos que lean Las grandes culturas de Mesoamérica, de Demetrio Sodi, que nos narra desde la llegada del hombre al continente americano hasta la última de las culturas prehispánicas. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, al igual que en nuestra página web, donde podrás encontrar mucha información y programas muy interesantes solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Nos vemos, chicos, hasta el siguiente episodio. Adiós.